Rosalía García López y Pedro Garzón de la Mora, esposos, padres de la familia Garzón García, Rosalía, Carlos, Lilia y Pedro, con sus hijos, que ya suman 7 nietos, nos han traído felicidad en el Espíritu Santo y hoy, ya casi octogenarios, tenemos la oportunidad de hacer una breve investigación sobre el Espíritu Santo e intelecto. Asimismo, nos permitimos incluir parte de nuestra experiencia científica y académica en el área de la bioquímica del sistema nervioso, la farmacología del sistema nervioso. Aunque es breve y se menciona prácticamente al final, es porque le damos importancia a científicos connotados de todas las épocas que han manifestado su fe en Dios. Y empezamos diciendo que los dones del Espíritu Santo son luces conectadas y completamente entre sí, debido a su origen divino. Estas son intelecto, memoria y voluntad, potencias del alma. La sabiduría es un don del Espíritu Santo que nos permite conocer, contemplar y gustar a Dios y las verdades de nuestra fe. El intelecto, que es una potencia del alma, nos permite penetrar los misterios de Dios y además de descubrir las verdades, también explorarlas, porque así le gusta a Dios. Él es fiel a sus principios y fiel a la invitación que siempre nos ha hecho de explorar sus leyes, claro, guardando fidelidad. El Papa Francisco nos dice que el don del Espíritu Santo no corresponde simplemente a la inteligencia humana, sino a una verdadera gracia infundida por el Espíritu Santo para comprender la realidad y su significado, a fin de acercarse en forma constante y progresiva al pensamiento y los proyectos de Dios. Intelecto deriva del latín intus y legere, y significa entrar o profundizar para entender las cosas como Dios las entiende y quiere que las entendamos. Nos permite comprender las Sagradas Escrituras y regular la relación con nosotros mismos y los demás. El intelecto no es una cualidad humana, sino un don divino ulterior que concurre con los demás dones para nuestro bien y salvación. Propósito único del amor de Dios para sus criaturas. El intelecto ayuda a madurar en la fe, disipar dudas y confiar en que las verdades adquiridas no son el fruto de una reflexión humana que pudiera llegar a ser incierta, inestable y en ocasiones hasta sin fundamentos, sino que son manifestaciones de Dios en lo íntimo de su alma, donde es el mismo Dios que habla al alma sin intermediarios. ¿Qué pruebas tenemos de la obra de Dios en nuestra inteligencia? Veamos. 1. Las mentes confundidas por la tristeza y la decepción de los discípulos de Emaús pueden razonar cuando Jesús les aclara lo que de él relatan las Escrituras. 2. A los apóstoles incrédulos, Jesús les explica lo que de él ya estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. 3. Una vez que los apóstoles recibieron el Espíritu Santo, ejemplificado aquí, pudieron dar testimonio consciente de Jesús con valor y seguridad, infundida por el Espíritu Santo en sus mentes, para luego convertirse en guías de los demás. De hecho, al invocar el Espíritu Santo se puso en marcha la potencia del intelecto que procede de confiar en Dios, que dispone
hacia él la mente del hombre e induce un cambio de actitud que en el caso de los apóstoles los dispuso a olvidarse de sí mismos para siempre hasta el final de sus vidas terrenales, pudiendo vivir la vida eterna en todo su ser y manifestar las obras de Dios. Todos ellos y nosotros somos hijos de Dios que desde nuestro origen fuimos dotados de la facultad del intelecto, el cual puede activarse después de una intervención divina que revela la gracia y la verdad que es Él mismo, para que actuemos con seguridad de su presencia continua en nuestras vidas, para que podamos expresarle a Dios como lo hizo San Agustín al exclamar: Dios mío, manténme unido permanentemente a ti para no desviarme y conservarme dentro de tu gracia. No obrar solo, como sabemos que lo hizo brillantemente a los ojos del mundo pagano y después ante todos desde su entorno en Hipona hasta el presente, porque la sabiduría lo condujo a manifestar su fe y desde sus confesiones, su famoso libro, su intelecto depuró las interferencias, eliminó las interferencias que ocasionaban el amor propio, así como el cúmulo de reacciones humanas que sobrepasaban y muchas veces nos sobrepasan a todos. El miedo natural de un estado de alerta que permite defender al organismo de su medio ambiente, como mencionamos, es natural. Pero cuando este se exacerba y se transforma en miedo crónico o temor permanente que puede llevar a un estado de pánico y desesperación que cesa únicamente cuando la verdad llega al intelecto y reconocemos que no estamos equivocados, porque se manifiestan las obras de Dios que nos invita a amarlo, a amarnos y amar a los demás. De hecho, yo pienso, y lo hemos comentado Rosalío, que nos diría a todos: mira, ¿qué quieres que haga por ti? Que se cumpla según tu fe. Y quizás hasta nos pudiera invitar como a Santo Tomás, diciéndonos: ven, mete tus dedos en mis manos y tu mano en mi costado y cree, para que nuestra mente se encienda una luz que hace posible vislumbrar y distinguir claramente la verdad de la falsedad, y al distinguirlas, el intelecto se ocupe de Dios a fin de acercarnos en forma constante y progresiva al pensamiento y los proyectos de Dios. Esto no es repentino. Cuando sucede, Dios, Jesucristo, nuestro Señor, sintiéndose satisfecho, ve impresa en esa alma la expresión clara del fin de su creación y siente un amor más intenso de corresponderla, anticipando para ella parte de la felicidad celestial. Llamémosle gozo y ser dotada de tres potencias al alma, repitiéndolas: el intelecto, la memoria y la voluntad. Parafraseando las revelaciones a María Luisa Picareta, decimos: junto con la memoria y la voluntad, el intelecto es una potencia noble en la que se manifiesta una imagen divina, la imagen de la Santísima Trinidad, enriqueciendo en su alma con la potencia del Padre, la sabiduría del Hijo, el amor del Espíritu Santo. Aunque siendo distintas, son uno solo. Sabemos que hay un solo Dios verdadero. En la voluntad se manifiesta la imagen del Padre Celestial que eleva su voluntad humana, llenándola de su santidad. El Hijo, en cambio, dota a la criatura del intelecto, comunicándole su sabiduría, la ciencia de todas las cosas, para que conociéndolas pueda gustar y felicitarse en el bien, en la memoria. En la memoria, el Espíritu Santo le comunica al alma el amor para el que fue creada y luego redimida. ¿Por quién?
al Señor Jesucristo. El aporte de Dios lo podemos observar. Vámonos hasta el principio de las Escrituras en Adán, que tan pronto como salió del reino del querer supremo, y que podemos salir en un momento dado nosotros, o sea, de la gracia, su intelecto se oscureció y dejó conocer y poseer todos los conocimientos del reino en lo posible para la criatura, y se perdió la capacidad de comunicar los conocimientos adquiridos sobre la voluntad suprema, al parecer porque queda únicamente con los recursos del raciocinio, que muchas veces son interferidos por otras actividades de la mente, sentimientos de culpa, necesidad de mayor actividad física en el trabajo rudo para realizar, para subsistir, órdenes a ejecutar procedentes de otras mentes, entre comillas, creativas, que impiden dedicarse a distinguir lo verdadero de lo falso, como primer paso para planificar de acuerdo a la intención de beneficiarse y beneficiar a los demás, y con ello cumplir las expectativas trinitarias de utilizar el intelecto, memoria y voluntad. Muchas veces quedamos impedidos por la misma angustia, pero esto debe ser acorde con el orden del reino de Dios. A este respecto, Jesús vino para restablecer estas tres potencias y así establecer el reino de su voluntad en la criatura, que es el orden y armonía trinitaria, para que ésta no se divida a sí misma y que por lo tanto existan y prevalezcan siempre en el alma. Jesús es, pues, una luz que baja del cielo, que no confunde, sino que tiene la virtud de fortalecer y aclarar el intelecto humano, y prevalezcan el intelecto humano para hacerse entender y amar. Entender y amar. Parece, como dice San Agustín, cuando comenta el Evangelio de San Juan, que una vida se desenvuelve en la fe, fatiga y el esfuerzo de la actividad, y la otra en la patria y en el premio de la contemplación. La primera se desenvuelve en armonía cuando obedecemos a Jesús, que nos dice: no tengan miedo, y que nos lo recordó San Juan Pablo II cuando pasamos al siglo XXI. No tengan miedo, repitiendo las indicaciones de nuestro Señor Jesucristo y completadas bellamente por la Virgen Santísima, que nos dice que confesemos, que confiemos en ella como madre de aquel por quien se vive. ¿Lo recuerdan? En la Virgen de Guadalupe. En consecuencia, cuando el amor llega a eliminar del todo al temor, el mismo temor se convierte en amor. Lo expresa en una homilía San Gregorio de Niza. Amor de cada piedra viva que nos ha llevado a conservar a la necesidad de una iglesia viva para interpretación de las Escrituras y vida de ellas con certidumbre. Por otra parte, se constituye en documento que enriquece la síntesis hermenéutica al mostrar que no solo la fe y la razón en armonía son los presupuestos hermenéuticos necesarios, sino que esta fe debe ser una fe eclesial y viva, según lo expresa el Papa Benedicto XVI, cuando subraya en primer lugar el vínculo necesario, no solo entre la fe y la exégesis, sino también entre la vida espiritual y la exégesis. Manifestado de otra manera, en otra expresión, también hermenéutica y exegéutica, nuestro Señor Jesucristo nos dice: el agua que yo les dé se convertirá en mí, en Él, en el Señor, en manantial de agua viva que brota para compartir vida eterna. De un manantial brota el agua y lo toma quien lo necesita. Pues apurémonos, todos lo necesitamos. Queda claro que no simbolizamos lo que es,
porque el Señor es. Ni cambiamos la narración histórica, gramatical y contextual de los pasajes de las Escrituras, según lo enfatiza Benedicto XVI, el Papa Benedicto XVI, antes de relacionar el intelecto y su interferencia más devastadora, el miedo convertido en pánico. Menciono a algunos científicos y sus expresiones de fe. Kepler, astrónomo, dijo: Dios es grande, grande en su poder, infinita en su sabiduría. Alábenle cielos y tierra, sol, lunas y estrellas con su propio lenguaje. Mi Señor y mi Creador, la magnificencia de tus obras quisiera yo anunciarla a los hombres en la medida en que mi limitada inteligencia puede comprenderla. Thomas Alva Edison, el inventor más fecundo con 1200 patentes, expresó mi máximo respeto y mi máxima admiración a todos los ingenieros, especialmente al mayor de todos ellos, Dios. Ustedes saben porque tengo dos hijos ingenieros y otros dos con pensamiento abstracto, creativo, muy bonitos, muy bonitos. Max Planck, fundador de la física cuántica. Honor Rosalía, son 4 hermosos hijos. Max Planck, fundador de la física cuántica, premio Nobel en 1918, dice: nada pues nos lo impide y el impulso de nuestro conocimiento lo exige relacionar mutuamente el orden del universo y el Dios de la religión. Dios está para el creyente en el principio de sus discursos, para un físico en el término de los mismos. Pasteur dio una tarjeta sorpresa. Como todos los jóvenes, un joven universitario viajaba en el mismo asiento de transporte cuando un venerable anciano que iba rezando su rosario. El joven se atrevió a decirle: ¿por qué en vez de rezar el rosario no se dedica a aprender a instruirse un poco más? Yo le puedo enviar algún libro para que se instruya. El anciano le dijo: le agradecería que me enviara el libro a esta dirección, y le entregó una tarjeta en la cual aparecía Louis Pasteur, Instituto de Ciencias de París. El universitario se quedó avergonzado. Había pretendido darle consejos al más famoso sabio de sus tiempos, el inventor de las vacunas, estimado en todo el mundo y devoto del rosario. Miren, hay experiencias muy bonitas durante mi formación científica en Estados Unidos, en la Universidad de Utah, al realizar experimentos que diariamente hacíamos entre Rosalía y yo, y duramos a veces una semana continua, día y noche. Surgió una información que la presentamos en Nueva York en un congreso internacional de endocrinología. Y como joven universitario de aquel tiempo, me llevé la sorpresa de lo bueno que fueron conmigo. Nada menos que el autor de un libro de circulación mundial sobre endocrinología, el doctor Williams, quien me brindó la oportunidad de subir al estrado y expresar ante un auditorio mundial los hallazgos de transformaciones enzimáticas de hormonas esteroides. Bien, no sabía quién era, le agradecí y hasta después me caía de pena por no haber admirado a aquella persona que me dirigía. A mis alumnos de numerosas generaciones siempre les he mencionado la segunda ley de la termodinámica. Nada se crea, nada se destruye, solo se transforma. Lo podemos aplicar tanto en la física como en las neurociencias,
Porque así como el universo y universos están llenos del elemento más sencillo llamado hidrógeno, comparte las mismas leyes de movimiento, de traslación y rotación de los elementos más complejos, con su consecuente generación de fuerzas electromagnéticas, de acuerdo a los orbitales de equilibrio con sus núcleos. Ese es el principio de exclusión de Pauli. También les he demostrado lo generoso que ha sido Dios con permitirnos un cerebro que contiene billones de neuronas interconectadas y capaces de hacer nuevas conexiones hasta el final de nuestras vidas, siempre y cuando evitemos el temor, miedo crónico, el pánico, la pérdida de hábitos que favorecen la plasticidad neuronal. Cuidado, cuidado aquí. Necesitamos adquirir hábitos. Desde los griegos se sabe que en 21 días se adquiere un hábito, de forma continua, claro. En fin, una maravilla mayor que el universo entero, los universos que apreciamos en el macrocosmos. Es tan organizado el cerebro como lo es Dios, con sus leyes y con ello su fidelidad, para que todo funcione perfectamente, que existe una área denominada prefrontal y es también el área parietal, y que domina las amígdalas, la ínsula, el hipocampo y el denominado sistema límbico, a grado de someter las fuentes de las pasiones, de las emociones, como son la ínsula y las amígdalas, con el área que prefrontal, utilizando, siguiendo, desarrollando buenos hábitos sensitivos, sensoriales, motores, propioceptivos que involucran procesos bioquímicos en el aprendizaje y memoria, que se han relacionado con la actividad de una enzima denominada proteína quinasa C, variedad Z. Miren qué interesante está ese artículo, eh, podría prestarse, que actualmente puede modularse para resolver farmacológicamente los estados de pánico. Este es un avance extraordinario. Psicológicamente podemos acudir a los ejercicios de relajamiento con inducción de una ligera alcalosis respiratoria mediante manejo ordenado del equilibrio del sistema de amortiguamiento del pH en el organismo y cerebro, mismos que no pueden quedar bajo la responsabilidad de personas sin formación científica, aunque existen tradiciones y eventos religiosos donde este equilibrio de pH se induce hasta lograr que la alcalosis respiratoria coincida con una disminución de estímulos de las áreas pre y post central de los lóbulos parietales. A ese respecto, podríamos profundizar en la neurobioquímica y neurofarmacología, solo que en este momento importa destacar que las personas acostumbradas a la lectura de la Biblia, en particular de los evangelios, reciben beneficio máximo o mayor que los asistentes sin el aceite en sus lámparas. ¿Recuerdan esa analogía? Es posible, como lo revelan varios documentos publicados en revistas científicas, que el gozo de vivir la Eucaristía, llegar con la lámpara encendida y con aceitito, realmente es una fiesta para el alma y para el cuerpo, por lo cual no es de extrañar que todas las misas sean de sanación. Quien estudia y observa los videos del padre Raniero cantar la mesa, recibe una instrucción guiada por el Espíritu Santo. Quienes observan y o leen las vidas de Santo Domingo de Guzmán, Padre Pío y San Juan María Vianney, descubren la gracia del Espíritu Santo que los dio y los puntos de referencia que Dios en su misericordia nos ha dejado para el siglo XXI y sucesivos. Rosalía y Pedro, imploramos bendiciones del Espíritu Santo para todos los que nos han escuchado y les decimos que todo lo que está ocurriendo actualmente puede cambiar a que Dios tenga una iglesia en cada casa del mundo y una iglesia doméstica en cada familia. Paz a todos en esta aparente situación de crisis viral. Dios nos bendiga.
Déjenme ponerle pausa.